Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a hablar de literatura y vamos a hablar de una obra que a mí me ha interesado muchísimo desde siempre, pero vamos a hablar de la versión original de esa obra, de la génesis de esa obra que después se convertiría en su versión definitiva en uno de los clásicos no solo de la literatura inglesa, sino de la literatura universal. Me refiero a Alicia en el País de las Maravillas o Alice's Adventures in Wonderland en la versión original inglesa, pero no vamos a hablar de ese libro, sino que vamos a hablar de este que tengo aquí en mi mano. Alice's Adventures Underground, las aventuras de Alicia bajo tierra, que es el manuscrito original y germen de lo que posteriormente se convertiría en Alicia en el País de las Maravillas. Esta es la primera versión que después reescribiría, le añadiría varias partes, incluiría nuevos personajes, Lewis Carroll, para componer la versión definitiva, que es la que más se conoce, pero esta es la versión inicial, Las aventuras de Alicia bajo tierra. Alicia en el País de las Maravillas es uno de esos libros que yo, cuando estaba en la escuela y tenía que hacer ejercicios de matemáticas, de física y química, de ciencias naturales y cosas así que no me gustaban demasiado, pues en el cajón de mi escritorio en mi habitación tenía guardados algunos libros, entre ellos pues novelas de Edgar Wallace, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, los cuentos de Sherlock Holmes, los cuentos de Edgar Allan Poe y también Alicia en el País de las Maravillas. Creo recordar que en una traducción al español publicada por Alianza Editorial. Aquí tengo algunos ejemplos de ediciones de Alicia en el País de las Maravillas que tengo en mi casa aquí en Jackson. Aquí tenemos una edición en formato reducido, Alice's Adventures in Wonderland, con las ilustraciones de Sir John Tenniel, las famosas ilustraciones de Sir John Tenniel, como ahí podemos ver. Esta es la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, que es Through the Looking Glass and What Alice Found There, a través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Esta es una edición de regalo para las Navidades, también con las ilustraciones de Tenniel, pero en tinta roja. Después tengo esta edición aquí que incluye las dos partes, Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo, en un solo volumen, también por supuesto con las ilustraciones de Sir John Tenniel. Y esta es una traducción al español, Alicia en el País de las Maravillas, publicada por la editorial Sexto Piso, en una traducción de Teresa Barba y Andrés Barba, con ilustraciones de Peter Cooper. Pues aquí tenemos un ejemplo de una de las ilustraciones de Cooper. Esta es una edición pues realmente hermosa en español, publicada pues no hace, por lo que me parece, demasiado tiempo. Sexto Piso es la editorial y es una edición del año 2010. Pues esta es una traducción al español. Alicia en el País de las Maravillas se ha traducido a múltiples lenguas, incluido el latín, incluido el esperanto, y de hecho hay una editorial que creo que se llama Evertype, que se dedica a publicar traducciones de Alicia en el País de las Maravillas a diferentes lenguas y variantes lingüísticas, en muchos casos poco conocidas, traducciones al georgiano, al napolitano, a la lengua de planeta y cosas por el estilo. Evertype, si ustedes buscan, probablemente podrán encontrar esas traducciones de Alicia en el País de las Maravillas. Yo tengo, aunque no la he traído en esta ocasión, pero tengo la traducción al
latín, Alicia in terra mirabilis. Bueno, pero no vamos a hablar de Alicia en el País de las Maravillas, sino que vamos a hablar de Alice's Adventures Underground, las aventuras de Alicia bajo tierra, que es el manuscrito original de Lewis Carroll, que supone el germen, que se convertiría posteriormente en Alicia en el País de las Maravillas. Y de hecho hay una traducción española, creo que es una edición bilingüe, que en el año 2015 publicó la editorial Esdrújula. Así que si se quieren acercar en español a esta primera versión de Alicia, pueden hacerlo a través de esa edición de la editorial Esdrújula, que se titula precisamente así, Las aventuras de Alicia bajo tierra. Hablando de la génesis de Alicia en el País de las Maravillas, el propio Lewis Carroll rememoró la génesis de este manuscrito allá por el año 1888, es decir, un par de décadas después de haberlo escrito, bueno, más de 2 décadas después de haberlo escrito, y dijo lo siguiente: el germen de Alicia fue una larga historia que les conté en una barca a las 3 hijas del Dean Little, y posteriormente, a petición de Alice Little, una de ellas, la escribí para ella en un manuscrito con dibujos a pluma y tinta. Vaya dibujos, dice entre paréntesis, hechos por mí, sin tener ni idea en aquel momento de que se publicaría. Pero algunos amigos me animaron a que la publicara, así que la reescribí, la aumenté y la publiqué. Es importante decir que es cierto, reescribió la historia, sobre todo ciertas partes, añadió nuevas partes antes de publicarla unos años después de haber escrito este manuscrito original. Pero lo que se contiene aquí es el manuscrito original, la versión inicial de la historia de Alicia. Y el manuscrito refleja en muchos sentidos la personalidad del propio Lewis Carroll. Lewis Carroll es un escritor que nació en Yorkshire en el año 1832. Lewis Carroll realmente es un seudónimo, es un nom de plume, ya que su verdadero nombre era Charles Ludwig Dodgson, pero firmó la mayor parte de sus obras, algunas literarias, otras de lógica y de matemáticas, con el seudónimo de Lewis Carroll. Era el hijo mayor en una familia de 7 niñas y 4 niños, una familia verdaderamente numerosa, y Carroll desde siempre tuvo una gran facilidad para inventar chistes, para inventar adivinanzas, juegos y todo tipo de formas de entretenimiento, especialmente para niños, con los que desarrolló además una especial afinidad, hasta tal punto que se podía decir que se encontraba Lewis Carroll más a gusto en compañía de los más pequeños, y especialmente de las más pequeñas, porque tenía una predilección por las niñas antes que por los niños. Se encontraba más a gusto en compañía de los más pequeños que de los adultos. Y su amistad con Alice Little, que es esta niña que encontramos aquí, fotografiada por el propio Lewis Carroll. Esta es una fotografía bastante conocida de Alice Little, y aquí tenemos una fotografía del propio Lewis Carroll leyendo o escribiendo, no, en este caso está leyendo, y ahí podemos ver al propio Charles Ludwig Dodgson o Lewis Carroll. La amistad que tuvo con Alice Little cuando era una niña lo llevaría a escribir esta obra, y por supuesto también esta obra, Alice's Adventures in Wonderland, por la que siempre será recordado. Lewis Carroll conoció a Alice y a sus hermanas en 1856, cuando trabajaba como tutor de matemáticas en Christ Church, en Oxford. Por entonces, como hemos visto, se había aficionado a la fotografía, y pronto destacaría como uno de los mejores fotógrafos de la era victoriana, y a lo largo de los años
sacaría fotos no solamente de la residencia de Anne Little en Christchurch, sino también de su familia. Y sus fotos de Alice, como la que acabo de mostrar, y de sus hermanas se encuentran entre las más famosas. Tenemos algunos ejemplos aquí mismo. Aquí tenemos otra fotografía de Alice con sus hermanas. Esta es probablemente la fotografía más conocida de Alice, en este caso coloreada a mano. Y aquí tenemos otra de perfil, en este caso. Tenemos también una fotografía, creo, por aquí, me pareció ver anteriormente cuando estaba hojeando la introducción de este libro. Sí, una fotografía de la familia de los Rossetti, Dante Gabriel y Cristina Rossetti. Es una fotografía hecha por el propio Lewis Carroll. Y bueno, el hecho de que fotografiase a niños y a niñas y también a Alice, entre otras, pues ha dado lugar a varios rumores acerca de la naturaleza de su relación con estas niñas, a las que solía llamar sus child friends, niñas amigas. Y aunque pueda parecer, desde luego, una relación extraña, un hombre que se siente mejor entre niñas que entre adultos y que lleve a la sospecha, no parece que haya indicaciones fehacientes de ningún tipo de abuso sexual o psicológico por parte de Lewis Carroll. Pero desde luego ha habido muchos rumores y ha corrido mucha tinta sobre ese tema. Esta fotografía en la que encontramos aquí a Alice más o menos caracterizada como una mendiga, beggar girl, es una fotografía muy conocida de Alice que llegó a atraer la admiración del mismísimo Lord Alfred Tennyson, el poeta victoriano, uno de los poetas victorianos más importantes, que dedicó palabras de elogio a esta fotografía de Alice Little a cargo del propio Lewis Carroll. Uno de los secretos realmente de la habilidad de Lewis Carroll para fotografiar a niños, en una época además, el siglo XIX, en el que la tecnología fotográfica obligaba a las personas a permanecer quietas durante bastante tiempo para poder fotografiarlas, porque si no, si se movían, la fotografía no salía bien y no era tan fácil en aquellos momentos sacar fotografías como lo puede ser ahora. Un medio segundo es suficiente para sacar una fotografía ahora, pero en el siglo XIX era un proceso que llevaba bastante tiempo, con lo cual los niños en especial tenían que estar ahí quietos durante bastante tiempo para poder fotografiarlos, y Carroll sabía entretenerlos mientras estaban esperando a que el proceso llegase a su término, con historias, con bromas, con anécdotas, que a veces incluso ilustraba haciendo dibujos a medida que se las iba inventando. La propia Alice recordó con gran cariño todas esas ocasiones en las que ella y sus hermanas pasaron tiempo en compañía de Carroll, en especial las excursiones en barca, porque Carroll empezó a llevar a Alice Little y a sus hermanas de excursión, y de vez en cuando iban en barca. Estas son las palabras de Alice pasados muchos años recordando estas excursiones. Una de nuestras excursiones favoritas, que duraban un día entero, era cuando remábamos hasta Nuneham y hacíamos un picnic en el bosque allí. A veces nos contaba historias, se refiere a Carroll, a veces nos contaba historias después de comer que nos llevaban al país de las hadas. Y eso ocurrió, por ejemplo, especialmente una tarde memorable del 4 de julio de 1862, que es el día en el que tuvo lugar la excursión que supondría el germen de Alice's Adventures Underground, Alicia bajo tierra. Carroll llevó a Alice, que tenía 10 años en aquellos momentos,
Alice nació en el año 1852, y a sus hermanas Lorena y Edith de excursión en barca. Y a esta excursión también asistió el reverendo Robinson Duckworth, que era amigo de Lewis Carroll. Tomaron el té a orillas del río en Godstow y regresaron a Christchurch alrededor de las 8:30 de la noche. Posteriormente, Carroll escribiría lo siguiente en su diario. En esa ocasión les conté el cuento de hadas de las aventuras de Alicia bajo tierra, que después me puse a escribir para Alice y que ahora ya está terminado. Se refería, por supuesto, a este manuscrito que tenemos en esta edición facsimilar que tengo en mi mano. Era una historia, como la mayor parte de las que contaba Carroll a estas niñas, improvisada, que debió de encantar a las niñas porque Alice le suplicó a Lewis Carroll que la escribiera y él así lo hizo. Llega a decir incluso Carroll que esa misma noche se quedó despierto hasta tarde trabajando en el manuscrito. Por supuesto, no escribió el manuscrito en una sola noche, sino que fue un trabajo que le llevaría bastante tiempo. De hecho, habría otras excursiones similares en ese mismo verano de 1862, en las que las niñas siguen pidiéndole a Lewis Carroll que les cuente más historias de Alice, y con Alice como protagonista y del estilo de esta que aquí se encuentra. La idea de Carroll realmente era terminar el manuscrito para la Navidad de ese año 1862 y entregárselo a Alice como regalo navideño, pero acabaría llevándole mucho más tiempo terminarlo de lo que esperaba en un principio. Pese a que estuvo escribiendo este manuscrito, hay que decir que la relación de Carroll con Alice y con sus hermanas terminaría de manera súbita y bastante abrupta por obra de la madre de las niñas, la señora Little, quizá porque la señora Little pensaba que la amistad de Carroll con las niñas era demasiado cercana, demasiado íntima. Quién sabe si eso pudo ser la razón, o quizá por el posible rumor que, por lo que parece, empezó a circular por las inmediaciones de Christchurch, según el cual Carroll tenía intenciones de iniciar una relación romántica, no con Alice necesariamente, que era muy joven, sino con Lorena, la hija mayor de los Little, que también era joven, pero no tanto como Alice. Y la señora Little, la madre de Alice, tenía planes de que sus hijas se casasen con hombres de mayor alcurnia, de una posición social más alta que la de Carroll, y sea cual fuere la razón, la verdad es que a partir del año siguiente, 1863, Lewis Carroll dejó de ver a Alice y a sus hermanas con regularidad. Lo que sí siguió haciendo fue trabajar en el manuscrito, y en noviembre de 1864, es decir, más de 2 años después de iniciar este manuscrito, lo concluye y le envía a Alice el manuscrito de Las aventuras de Alicia bajo tierra como regalo anticipado de Navidad. Y el manuscrito era, y sigue siendo, porque por supuesto sigue existiendo, un librito encuadernado en cuero de unas 90 páginas, no llega al centenar de páginas, y con la dedicatoria para una niña muy querida en recuerdo de un día de verano. En inglés dice A Christmas gift, un regalo de Navidad, to a dear child in memory of a summer day. Bueno, pues ese es el manuscrito, y posiblemente la razón por la que Carroll tardó tanto en terminar este manuscrito es que lo ilustró él mismo, incluyendo un dibujo de la propia Alice al final, un dibujo hecho por Carroll de Alice, un retrato que no le gustó porque pegó por encima una fotografía de la niña, pero podemos ver en esta edición el retrato del propio Carroll, que la verdad es que no está nada mal,
y bueno, pues uno no entiende por qué a Carroll no le satisfizo este retrato y decidió pegar por encima una fotografía de la propia Alice, que me pregunto si no será esta misma fotografía que está aquí. Puede ser, no estoy seguro, pero en todo caso lo hizo y eso indica que quizá no le gustaba demasiado ese dibujo. Incluso antes de que se lo entregara a Alice, Carroll recibió la sugerencia de varios amigos, entre ellos el escritor George MacDonald, de que debía publicar este texto. Carroll se dio cuenta entonces de que si lo iba a publicar tendría que eliminar algunas de las bromas privadas relacionadas con la familia Little que contenía el texto y también tendría que hacer el texto más largo. No eliminó todas las referencias a los Little, pero sí creó nuevos episodios. Está claro que Alicia en el País de las Maravillas es una novela muy episódica, un poco al estilo del Quijote en ese sentido, y lo que hizo fue crear nuevos episodios para esta versión de Alicia en el País de las Maravillas, la versión final, que no se encuentran en las aventuras de Alicia bajo tierra. Por ejemplo, el capítulo que se titula Pig and Pepper o The Mad Tea Party, esa fiesta, ¿no? El té en la que toman el té con el sombrerero loco, eso no estaba originalmente en la primera versión de Alicia, pero sí que aparece en la versión definitiva, que es la que realmente todo el mundo conoce. Y la escena final del juicio también se hizo más extensa para que pudiesen aparecer en ella algunos nuevos personajes como el sombrerero loco, The Mad Hatter, o la liebre de marzo, The March Hare. El manuscrito original, que aquí encontramos en edición facsimilar, es realmente hermoso. Esta es la portada. Después tenemos aquí la dedicatoria, como decía antes, y como podemos ver, está manuscrito por el propio Carroll, con una letra muy legible, con dibujos hechos por él mismo. Hay bastantes dibujos, bueno, aquí en este caso no vemos ninguno, pero hay bastantes dibujos hechos por él mismo. Aquí tenemos uno que después John Tenniel de alguna manera se inspiraría en él para la versión final. Vemos ahí diferentes capítulos, también a diferentes colores, algún dibujo en formato apaisado, como también encontramos algún otro por aquí. En todo caso, todo ello está hecho por el propio Lewis Carroll. Aquí tenemos la parte final ya en el juicio que tiene lugar al final de la obra. Y bueno, es realmente una obra muy interesante para verla en esta versión original manuscrita, porque nos da la idea de qué es lo que había imaginado originalmente Carroll, que después se convertiría con añadidos y con cambios y cosas por el estilo en la novela que todo el mundo conoce. Carroll encontraría un editor para su novela que sería el que publicase originalmente el libro, Alexander Macmillan, y se preocupó enormemente por todos los aspectos de la edición. Quedaba claro también que, aunque sus dibujos no estaban mal, sería necesario encontrar un ilustrador profesional para el libro. Y su amigo, el reverendo Duckworth, el que había asistido a esta excursión con Carroll y con las hermanas Little, le sugirió a Sir John Tenniel, conocido por sus ilustraciones en la famosa revista humorística británica Punch. Tenniel tardaría un tiempo en completar los dibujos, que en principio eran 34, pero que acabarían siendo 7 más. Y en algunos casos, Tenniel se inspiró en los dibujos de
Carol, especialmente cuando tenía que dibujar a Alice, pero esto ocurre menos cuando se trata de otras escenas, algunos dibujos que no incluyen a Alicia, y por supuesto también en la creación de los nuevos personajes, cuando dibuja a los nuevos personajes que aparecen en las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, pero que no aparecen aquí en Alicia Bajo Tierra, pues evidentemente Sir John Tenniel tiene libertad total para crear a estos nuevos personajes. Como vemos ahí, esta es una ilustración de Tenniel basada en la que antes veíamos de Lewis Carroll, pero cuando se trata, por ejemplo, de otros personajes, pues son ilustraciones totalmente originales del propio Tenniel. Muchas de ellas son verdaderamente excelentes. Ese es el sombrerero loco que habíamos visto ahí, que aquí está tomando el té con Alice y con la liebre de marzo. Y bueno, pues en general tenemos unas ilustraciones de Tenniel que son o se han convertido verdaderamente en imágenes icónicas para todos aquellos que hemos disfrutado en alguna ocasión con la novela de Lewis Carroll. No siempre resultaba fácil colaborar con Lewis Carroll por su obsesión con la perfección y con el control, pero los dibujos de Sir John Tenniel son hoy en día icónicos y estarán siempre relacionados con las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Y además, el ilustrador, Sir John Tenniel, ilustraría también la segunda parte de la novela, las aventuras de Alicia a través del espejo. Aquí tenemos un ejemplo con Tweedledum y Tweedledee y algunas ilustraciones que Tenniel realizó para Through the Looking Glass o Alicia a través del espejo. La primera impresión de Alice's Adventures in Wonderland salió en junio de 1865, pero pocos ejemplares han sobrevivido porque a Sir John Tenniel no le satisfizo en absoluto la calidad de impresión de algunas de las ilustraciones y por tanto Carroll ordenó que se retirasen de la venta la mayor parte de los 2.000 ejemplares impresos en esa tirada por Clarendon Press, lo que se llama la Suppressed Edition o edición suprimida, la edición suprimida británica, que hoy en día si se encuentra algún ejemplar se vende por miles y miles de libras esterlinas. Una nueva impresión a cargo de Richard Clay fue finalmente aceptada por Tenniel como satisfactoria y salió a la venta en noviembre de 1865, aunque en la edición aparece el año de 1866, pero los ejemplares ya estaban preparados a finales de 1865. Desde su publicación, realmente el libro recibió críticas positivas casi unánimes. Creo que el Athenaeum lo criticó un poco negativamente, pero la mayor parte de las críticas en su momento fueron positivas de forma unánime y se convertiría en un clásico incluso durante la vida del propio Lewis Carroll. Christina y Dante Gabriel Rossetti, que eran amigos de Carroll, le escribieron una carta para felicitarlo por el libro y se dice también que Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas era uno de los libros favoritos de la reina Victoria, que se preguntó si este escritor, Lewis Carroll, había escrito otras obras y la leyenda dice que Carroll le envió un ejemplar de uno de sus libros de lógica matemática que obviamente no le parecerían a la reina Victoria tan interesantes y tan divertidos como Alicia en el País de las Maravillas. Eso es lo que dice
la leyenda. No sé si exactamente fueron así las cosas o no, pero lo que sí es cierto es que Carroll escribió varios tratados matemáticos y de lógica, que es algo que, por cierto, se nota mucho en el contenido de sus obras de ficción, como por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas, que tiene ese tipo de contenido, ese tipo de relación con la matemática, con la lógica y con la filosofía. Desde un punto de vista personal, eso sí es cierto que después de la publicación de Alicia en el País de las Maravillas, Carroll tendría muy poco contacto con Alice. La vería, por ejemplo, en 1870, cuando Alice tenía aproximadamente unos 18 años, porque su madre, la señora Little, la llevó con su hermana Lorena a ver a Lewis Carroll para que éste las fotografiase. Y de hecho, en esta edición que por cierto tengo aquí, que es muy recomendable en el inglés original de la British Library, es una edición de la Biblioteca Británica, de la British Library, como se puede ver ahí, una edición facsimilar. Pues aquí en la introducción se puede ver esa última fotografía del año 1870 que Lewis Carroll tomó de Alice Little. La vemos mucho más seria que en algunas de las fotografías de niña, pero esa es la última fotografía que Lewis Carroll tomó de Alice, y realmente pienso que fue la última vez probablemente que vio a Alice en persona. Carroll escribiría a Alice después en 1885, es decir, 15 años después de esta fotografía, para pedirle permiso para la publicación en formato facsímil de este manuscrito, del manuscrito de Las aventuras de Alicia bajo tierra, que saldría, el manuscrito, en 1886. Durante toda su vida, Alice, que se había casado con Reginald Hargraves, un hombre de holgada posición económica, en el año 1880, cuando Alice tenía 28 años, con lo cual esas esperanzas de la madre de Alice se cumplieron. La idea de que se casasen sus hijas con hombres de una posición social adecuada a los intereses económicos que tenía la familia Little. Pero durante toda su vida, Alice guardó el manuscrito de Las aventuras de Alicia bajo tierra, que solamente subastaría en el año 1928, cuando tenía 75 años y cuando ya era viuda y por cuestiones que ocurren en la vida, necesitaba el dinero y por tanto subastó este manuscrito, que se vendió, atención, por 15.000 libras esterlinas de 1928, algo desde luego inusitado para un manuscrito en esos momentos. Manuscrito que, por cierto, hoy en día se encuentra en el British Museum y, como he dicho, lo ha publicado la Biblioteca Británica o British Library en esta hermosa edición en tapa dura, y podemos, por supuesto, disfrutar de una traducción al español publicada por las ediciones Esdrújula, que desde luego les recomiendo si no leen en inglés. En el año 1932 habría una especie de coda a toda esta historia, una coda final, cuando Alice, a sus 80 años de edad, tuvo la ocasión de venir aquí a los Estados Unidos para participar en los actos de celebración del centenario del nacimiento de Lewis Carroll, que, como dije al principio del vídeo, nació en Yorkshire en 1832. Pues en 1932, 100 años después, Alice participaría en estos actos de celebración del centenario del nacimiento de Charles Ludwig Dodgson, de Lewis Carroll, en la Columbia University de Nueva York, donde, con una total sorpresa para ella,
pudo comprobar que la estaban tratando como si fuese una celebridad, como si fuese una persona famosa, y en cierto modo lo era, porque Alice Little, dio pie a la Alicia literaria, a la Alice de Lewis Carroll. En esa ocasión, cuando ya octogenaria visitó los Estados Unidos, la grabaron las cámaras de la Paramount, habló por la radio. Yo no he escuchado ese programa, no sé si se mantuvo una grabación, si ha sobrevivido algún tipo de grabación, pero si es así, yo no he escuchado la voz de Alice Little, aunque es posible que haya sobrevivido una grabación de esta emisión radiofónica con la voz de la Alice Little original, que también escribió un artículo para el New York Times e incluso recibió un doctorado honoris causa. Evidentemente tendría Alice Little los ojos como platos de la sorpresa que le depararía la vida participando en este tipo de actos de conmemoración del centenario del nacimiento de Lewis Carroll, que era evidentemente unos 20 años mayor que ella. Y por supuesto, la verdadera Alice Little recibiría a partir de entonces centenares y centenares de cartas de diversos lectores hasta el final de sus días. Dice incluso la introducción de esta edición de la British Library que en algún momento ya una Alice Little muy mayor le confesaría a su hijo que estaba cansada de ser Alicia en el País de las Maravillas. I'm tired of being Alice in Wonderland. Bueno, pues esa es una coda final curiosa, interesante a esta historia maravillosa también de Alicia en el País de las Maravillas y de este menos conocido, no digo que sea totalmente oscuro, pero es menos conocida esta versión primeriza, esta versión original en formato manuscrito, de la que vuelvo a enseñar algunas hojas, porque es verdaderamente hermosísimo este manuscrito de Lewis Carroll, que escribe con una letra de manuscrito verdaderamente muy legible, con lo cual se puede leer sin ningún problema en la propia caligrafía de Lewis Carroll este magnífico manuscrito ilustrado por el propio Carroll dentro de sus posibilidades artísticas. Y ahí vemos al inicio de cada capítulo, tenemos el color rojo, dibujos del propio Lewis Carroll y bueno, una edición excelente esta de la British Library de Alicia bajo tierra, las aventuras de Alicia bajo tierra, que digo una vez más se puede disfrutar en español en la edición de 2015 de la editorial Esdrújula. Evidentemente, al tener esta edición original en inglés, pues no tengo la traducción al español, pero me parece que la traducción al español incluye también el manuscrito original, además de la traducción al español, con lo cual les recomiendo esa edición de la editorial Esdrújula, que salió al mercado hace unos 7 años aproximadamente. Si leen en inglés, tienen ahí también la versión en inglés, y si no, pues también está esta edición magnífica en color rojo de la British Library, que también hay en el lomo con esa letra carroliana, dice Alice's Adventures Underground, las aventuras de Alicia bajo tierra. Más que una versión embrionaria de Alicia en el País de las Maravillas, esto lo que hace es enriquecer nuestra lectura de la novela, porque efectivamente nos presenta
las ideas originales que Lewis Carroll fue improvisando en ese viaje en barca, en esa excursión por el río, en una tarde de verano, en esa golden afternoon, esa tarde dorada de la que habla Carroll al principio de esta obra, y esta historia improvisada, por supuesto, se fue fijando de forma manuscrita en esta primera versión y después se reescribiría, se le añadirían partes, se trabajaría mucho más, y a mí me parece verdaderamente interesantísimo tener la posibilidad de comparar estas dos versiones. La primera versión manuscrita de las aventuras de Alicia bajo tierra y la versión definitiva con los dibujos de Sir John Tenniel, las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Aquí las ilustraciones no son de Tenniel, sino que son del propio Lewis Carroll, pero las ilustraciones de Tenniel son una verdadera maravilla y son inseparables, además de la obra de Lewis Carroll, tanto en Alicia en el País de las Maravillas como en Alicia a través del espejo, forman parte constitutiva realmente de esa obra y complementan de manera perfecta el texto de Lewis Carroll. Como digo, esto es más que una versión embrionaria. La lectura de este texto enriquece nuestra comprensión de una de las obras más fascinantes desde mi punto de vista de la literatura inglesa y de la literatura universal en general. Una obra que yo he leído en múltiples ocasiones, ya desde aquellos momentos en los que guardaba un ejemplar para leer mientras hacía creer a mis padres que estaba haciendo mis deberes de matemáticas en la escuela, y que después pues he leído en muchísimas ocasiones a lo largo de los años, primero en español y después en la versión inglesa original. Una magnífica edición en español que recomiendo desde luego es esta traducción al español, Alicia en el País de las Maravillas, con un prólogo de Andrés Barba y una traducción de Teresa Barba y Andrés Barba con ilustraciones de Peter Cooper, que publicó la editorial Sexto Piso hace unos años, y que desde luego es una magnífica versión porque es una buena traducción, pero es que además tenemos unos dibujos excelentes que hacen que este libro sea además un objeto muy atractivo, más allá, por supuesto, del texto, que es lo que importa, pero las ilustraciones, aunque no son las de Tenniel, también están muy bien. Cualquier edición en general que ustedes encuentren va a tener las ilustraciones de Tenniel, que son una verdadera maravilla, y por supuesto podrán encontrar ediciones tanto en inglés como en español ilustradas con los dibujos originales de Sir John Tenniel, que es uno de mis ilustradores favoritos entre los muchos que existieron y que trabajaron durante la era victoriana en Inglaterra. Nada más, termino así este vídeo con el que quería de alguna manera acercar a todos ustedes esta primera versión de Alicia en el País de las Maravillas, titulada Alicia bajo tierra, Alice's Adventures Underground, las aventuras de Alicia bajo tierra, un primer paso en la historia de la creación de esta magnífica obra literaria que es Alicia en el País de las Maravillas. Y si el otro día hablaba con mi amigo Mark Storm acerca de si Tintín es o no es una serie de cómics para niños, desde luego Alicia en el País de las Maravillas es una obra que pueden disfrutar tanto los niños como los adultos, y que los niños, por supuesto, leerán a un nivel de lectura diferente al de un adulto, pero es una obra que pueden disfrutar todo tipo de lectores. Yo se la he leído en la versión en inglés, Alice's Adventures in Wonderland, a mi hija, y disfrutó enormemente con este texto de Lewis Carroll, y también ha disfrutado pues hojeando este manuscrito original. Pero desde luego
Lo que sí puedo decir es que las buenas obras escritas con los niños en mente son aquellas que también los adultos pueden leer a otro nivel de lectura más profundo y disfrutar, y desde luego son obras que, como las de Lewis Carroll, nos hacen pensar desde un punto de vista más crítico en el mundo que nos rodea, y además son de una fantasía desbordante, una fantasía que además incluye todo tipo de elementos, desde la sátira hasta la parodia, hasta la filosofía, hasta la metaliteratura. Bueno, es un libro desde luego muy recomendable, y cuando hayan leído Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, e incluso también, cómo no, la segunda parte, un poco más oscura, menos conocida y bastante más compleja desde un punto de vista de contenido y de estructura, Alicia a través del espejo, Through the Looking Glass and What Alice Found There, pues siempre es una buena idea acercarse al texto original tal y como lo imaginó, tal y como lo improvisó y después lo fijó por escrito Lewis Carroll en su propia letra y con sus propios dibujos. Vemos aquí otro ejemplo de dibujos de Lewis Carroll, en este caso 2 dibujos de Alicia para ilustrar ese texto tan hermoso en su propia caligrafía. Las aventuras de Alicia bajo tierra, Alice's Adventures Underground. No sé si ustedes conocen esta primera versión de Alicia, estoy seguro de que sí conocen el libro original. Dejen por la parte de abajo sus comentarios, tanto acerca de Alicia bajo tierra como acerca de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, como Alicia a través del espejo. Díganme qué les parecen estos textos, de qué manera ustedes se acercan a ellos, qué les parece interesante de esta obra magna de Lewis Carroll, y podemos entrar, por supuesto, en conversaciones que incluso se pueden extender a las adaptaciones cinematográficas que ha habido, cuáles les gustan más, cuáles les parecen más interesantes, cuáles menos. Y bueno, pues esta es otra dimensión que tienen estos vídeos en mi canal de YouTube Antón GF, y a mí siempre me interesa entrar en conversación con ustedes acerca de los diferentes temas que vamos tratando en el canal. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde he grabado este vídeo acerca de las aventuras de Alicia bajo tierra, Alice's Adventures Underground, la primera versión de Alicia en el País de las Maravillas del escritor británico Lewis Carroll. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF, y que he grabado hacia finales del mes de enero del año 2023. Como siempre, muchas gracias por cualquier comentario que puedan hacer, muchas gracias por el interés que siempre muestran en estos vídeos. Me despido ya desde Jackson, Tennessee, en los Estados Unidos de América. Hasta la próxima ocasión.